Era viernes por la noche y venía de regreso del trabajo. Me subí al último vagón de la línea B, en la estación Ciudad Azteca. En esa ocasión, solo había otro tipo sentado al fondo. Traía un traje gris, demasiado limpio para la hora. No se movía, ni siquiera cuando el tren arrancó, ni cuando entrábamos a los tramos entre las estaciones. Lo que me incomodó fue que nunca dejó de mirarme. Era una mirada fija, sin parpadear. No tenía celular, ni audífonos, ni mochila. Ni siquiera pestañeaba cuando el convoy se sacudía. No lo soporté más. Me bajé a una estación antes de la mía, solo para no seguir ahí. Caminé rápido hacia el andén. El metro en el que iba partió y esperé el siguiente tren. Cuando llegó el convoy, me subí y para mi sorpresa, el vagón estaba casi vacío. Pero un escalofrío me invadió. El mismo hombre se encontraba de nuevo ahí, en el vagón. Estaba en el mismo asiento, con la misma mirada, en la misma postura. Esta vez lo vi más de cerca. Tenía una cicatriz en la frente y los ojos, no sé cómo explicarlo, pero no eran normales. Estaban hundidos, como si fueran de vidrio, pero no reflejaban la luz. Me bajé de inmediato en la siguiente estación y salí. Desde esa noche no viajo en el último vagón. No es paranoia, sé que me estaba esperando. Esto le pasó a mi tía, que trabajaba como personal de limpieza en la estación de Chabacán. Tenía turno nocturno. Un día, como a la 1 de la madrugada, mientras estaba limpiando los pasillos de transbordo, escuchó que una niña le hablaba. Le decía: "No me dejes sola, por favor". Pensó que era una niña perdida, pero cuando volteó, no había nadie. Caminó un poco más y volvió a escuchar la voz, pero esta vez más cerca, justo detrás de ella. Cuando giró otra vez, no había nada, solo el eco. Cuando le contó a sus compañeras, una de ellas se puso pálida y dijo: "¿También la escuchaste? Esa niña no está viva". Mi tía renunció semanas después. Dijo que no volvería a caminar por ese pasillo sola, nunca más. ¿Qué tal? Esto me ocurrió en 2019, cuando estudiaba en la UNAM, y tomaba el metro desde Copilco todas las noches. Esa vez eran como las 10:30 de la noche, y ya había poca gente en el andén. Lo que me pareció raro fue que, cuando el tren llegó, solo abrió una de las puertas del vagón en el que yo estaba parado. Me subí rápido y no vi a nadie más. Iba completamente solo. El tren partió y en la siguiente estación, Miguel Ángel de Quevedo, el vagón seguía vacío. Pero entonces, antes de llegar a Viveros, vi por el reflejo de la ventana que alguien estaba parado detrás de mí. Me di la vuelta, pero no había nadie. Al principio pensé que me estaba sugestionando, pero cuando llegamos a Eugenia, las luces del vagón parpadearon y se fueron por unos segundos. Y fue en ese momento cuando escuché una respiración fuerte en mi oído. Salí corriendo en la siguiente estación. No volví a subirme solo por la noche y trataba de evitar usar el metro. Pero esto lo cuento porque sé que muchos piensan que el metro solo es peligroso por la delincuencia, pero les aseguro que hay otras cosas ahí abajo que no se ven. Lo juro por mi madre que esto es real. Iba de regreso a casa por la línea 5, un martes, como a las 10:45 de la noche. Me subí en la estación Oceanía, rumbo a Instituto del Petróleo. Al llegar a la estación Aragón, subió una señora con vestido blanco, sucio y con el cabello largo, enredado. Nadie más se subió. Ella se sentó justo enfrente de mí. Lo raro es que durante todo el trayecto no paró de mirarme, no parpadeaba, no lo soporté. Así que en la estación Eduardo Molina me cambié de vagón porque de verdad me dio miedo. Pero cuando el tren llegó a la siguiente estación, ella estaba en el mismo vagón otra vez, como si hubiera llegado antes que yo. Tengo que mencionar que para todos los que han viajado en el metro, las puertas que conectan entre los vagones siempre está cerrada con llave. Era algo imposible que ella llegara sin que yo la hubiera visto salir junto conmigo. Así que me bajé en la siguiente estación y esperé otro tren. No sé qué era esa señora, pero no era normal. Y hasta la fecha, cuando alguien se sube con vestido blanco, me da escalofríos. Hola, me llamo Javier. Mis amigos me dicen el Pato, por si alguno de ellos escucha esto, pueda reconocerme. Mi historia ocurrió en 2019. Venía de Ciudad Universitaria, rumbo a Indios Verdes. Ya era bastante tarde. El vagón iba semivacío. En todo el trayecto iba escuchando mi música,
distrayéndome. Pero en el centro médico, aún no recuerdo, se subió una señora que tenía una vestimenta como de otro tiempo, falda larga, sombrero viejo y cargaba una bolsa de tela. Ella se sentó junto a mí sin decir nada. Sentí un frío de inmediato, pero lo peor vino cuando me habló sin mirarme. No debiste haber bajado aquella vez. Yo jamás la había visto. Asustado, me cambié de vagón. Cuando llegué a la siguiente estación, ella ya estaba ahí, parada en el andén, mirándome. No me puedo explicar cómo es que ella llegó antes que el tren. Lo que sí, se me hizo largo el trayecto desde esa estación hasta Hidalgo. Fue ahí cuando me bajé y no la vi nunca más. Pero durante semanas, cada vez que usaba la línea 3, escuchaba su voz en mi cabeza y tenía miedo de encontrármela de nuevo. Hola, soy Vanessa, tengo 26 años y trabajo en un call center en Polanco. Todos los días tomo la línea 2 para regresar a casa y siempre transbordo en Tacuba. Una noche, mientras esperaba el tren en dirección a Tasqueña, vi que una mujer muy delgada se acercó a mí. Tenía el cabello mojado y una bata blanca como de hospital. Me dijo algo muy bajo, como si susurrara. No le entendí, así que le pregunté si necesitaba ayuda. Solo repitió lo mismo. No es aquí donde debo estar. Luego se fue caminando, no hacia el vagón, sino rumbo hacia el trayecto que interconecta las estaciones. Pensé que estaba desorientada, pero al voltear a ver otra vez, no la vi. Corrí hacia los torniquetes donde se encontraba el policía de la estación. Al explicarle la situación, me aseguró que no había visto a nadie y que estaba sola en el andén desde que llegué. A partir de esa noche, evito usar el metro a altas horas de la noche. Buenas noches, prefiero mantenerme en el anonimato. Esto me ocurrió en la línea 3. Era un viernes por la noche, cerca de las 11. Yo venía de Copilco rumbo a Guerrero y el vagón venía tranquilo hasta que entre las estaciones Etiopía y Centro Médico se subió un hombre con una máscara antigas. Pensé que era una broma o alguien disfrazado, pero se quedó parado frente a todos sin decir nada. Lo más raro fue que, aunque el vagón se fue llenando, nadie parecía verlo. Solo yo lo miraba, pero nadie más reaccionaba. En una de las estaciones traté de tomarle una foto con mi celular, pero la pantalla se quedó en negro. Cuando por fin bajé en la estación Guerrero, me volteé a verlo y él levantó la mano como si estuviera despidiéndose. Volví a mirar al vagón desde el andén y ya no estaba. Desde entonces soñó con esa máscara. Sé que suena loco, pero estoy convencido de que no era un pasajero común y no quiero volver a encontrarlo. Hola, me llamo Itzel y quiero contarte lo que me pasó hace unos días en la estación Candelaria. Trabajo como recepcionista y suelo salir tarde. Esa noche eran casi las 10 cuando abordé el vagón de la línea 1. Iba casi vacío, solo un señor dormido al fondo y una señora leyendo. Me senté cerca de la puerta. Cuando llegamos a la estación Moctezuma, el tren se detuvo más tiempo de lo normal. La señora bajó, pero cuando las puertas iban a cerrar, vi que una niña con uniforme escolar se subió corriendo. Me llamó la atención porque ya era tarde. Para que una niña anduviera sola. Se sentó frente a mí. No decía nada, solo me miraba. De pronto, habló con una voz que no coincidía con su edad. Tú sí puedes verme, ¿verdad? Me congelé. Quise contestar, pero se desvaneció enfrente de mí. Así tal cual. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba ahí. Era como si lo hubieran borrado del asiento. Me levanté del asiento pálida. Esperé a que el tren llegara a la siguiente estación y cuando abrí las puertas, salí corriendo hacia el andén. Se los puedo asegurar. No sé si fue una alucinación o algo más, pero solo puedo decirles que el aspecto, la cara, la ropa que vestía esa niña, todavía las tengo grabadas en mi mente.